ejercicio número 11 de Excel. En este ejercicio vamos a continuar haciendo gráficos. También vamos a utilizar alguna función estadística. En este ejercicio nos da las temperaturas de 3 provincias, Murcia, Alicante y Valencia, durante los meses de enero a junio. Y nos va a pedir que realicemos unos cálculos. En el apartado 1 nos pide copiar la tabla anterior realizando los cálculos que se indican y dando un formato. Yo ya le tengo dado el formato y ahora voy a realizar los cálculos. Primero, vamos a hacer los totales. Los totales es tan fácil como una suma. La suma desde B4 hasta G4. Para calcular el total de Alicante y de Valencia solo tengo que arrastrar. Ahora, una vez que hemos calculado los totales por provincias, voy a calcular los totales por meses. Lo mismo. Los totales por meses, la suma total de los meses de todas las provincias va a ser igual a la suma de B4 a B6. Para calcular el resto de los meses, arrastro. El promedio. ¿Qué va a ser el promedio? El promedio es la media. La media, ¿qué nos va a calcular? Nos va a calcular la media de las temperaturas. Es decir, vamos a ver lo que es el concepto de media. La media es igual a la suma de las cantidades dividido entre el número de cantidades. Es decir, si una persona tiene 10 años y su hermano tiene 8, la media ¿cuál va a ser? 10 más 8, suma de las cantidades, dividido entre el número de cantidades, entre 2. Va a ser igual a 9. Bueno, una vez visto este concepto, vamos a calcularlo. Esto se calcula con la función promedio. A ver que se borre todo esto bien. Ya está. Entonces, para calcular la media de las temperaturas de enero en las 3 provincias, va a ser igual al promedio. Abrimos el paréntesis y seleccionamos. ¿Qué nos tiene que dar? Pues 22 más 18, 40, más 17, 57, que es el total, dividido entre 3. ¿Qué nos va a dar? 57 entre 3 es igual a 19. Le voy a quitar los decimales porque aquí no nos interesa que tenga decimales. Y para calcular el promedio del resto de los meses, solo tengo que arrastrar. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de mediana. Cuando en una familia hablamos de unos hijos, hablamos del mayor, del mediano y del pequeño. Bueno, pues la mediana es más o menos lo mismo. Es el valor que está justo en la mitad del resto de los valores. Es decir, ordenamos los valores de mayor a menor o de menor a mayor y es el valor que está justo en medio. Voy a poner un ejemplo. Entre el 3, el 4 y el 5, ¿cuál va a ser la mediana? La mediana va a ser el 4. Justo el que está en medio.
Vamos a poner otro ejemplo. 7, 9, 1. Ordenamos los valores. 1,7,9. ¿Cuál va a ser la mediana? El 7. ¿Os dais cuenta? Es un concepto muy sencillo. ¿Qué pasa con este concepto? Pues que tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que el número de muestras sea par o que sea impar. Nosotros hasta ahora lo hemos hecho con el número impar. Vamos a hacer ahora uno con el número par. 1, 2, 25, 100. Este es número par. Ya están ordenados. ¿Y la mediana cuál va a ser? Pues estos dos valores. ¿Qué voy a hacer con estos dos valores? Le voy a calcular la media. Es decir, 25 más 2 dividido entre 2. Va a ser igual 27 dividido entre 2, que es igual a 13,5. Bueno, espero que el concepto de mediana haya quedado claro. Pues vamos a hacer ahora los cálculos en nuestra hoja de cálculo. Igual a mediana aquí, si os dais cuenta, nos pide uno genérico, entonces voy a calcular la mediana de estas casillas, de todas las muestras que hemos tomado. La mediana me da 24,5. La moda. ¿Cuál va a ser la moda? La moda es el valor más repetido. Es decir, si algo está de moda, es porque lo utiliza mucha gente. Entonces, en estadística, la moda va a ser el valor más repetido. Para esto tenemos varias funciones. Si sabemos que solo hay una moda, utilizamos moda.1. Selecciono. Y me va a decir que la moda es 25, que es el valor que más se repite. Que vemos que se repite 1, 2, 3 y 4. Ahora, nosotros no podemos saber siempre en una muestra muy grande que la moda va a ser solo 1. Entonces vamos a utilizar la función moda varios. ¿Qué nos va a decir? Si hay varios valores que se repiten exactamente en el mismo número de veces, nos los va a seleccionar todos y nos los va a poner en columna. Por eso, cuando nosotros utilizamos la función moda.varios, lo vamos a hacer dejando algún hueco libre en la columna de abajo. Voy a escribir aquí la función. Y voy a calcularla. Igual, moda, varios, selecciono. Y nos da 25. Pero vamos a suponer que otro lo tenemos repetido también más veces. Voy a empezar a poner, por ejemplo, el 22. Le voy a empezar a poner aquí varias veces 22. 22, 22 y aquí en el 24, 22. Entonces, si os dais cuenta, en moda varios nos ha salido que aquí es el 22 y el 25, que la moda no es solo un número, sino son más de un número. Vamos a utilizar también el 27. Aquí vamos a poner el 27, 27 y otro 27. Ahora nos tendría que dar los tres números de moda varios. Bueno,
creo que con esto queda claramente explicado el concepto de moda varios. Vamos a ver que ahora lo vuelvo a modificar. 30, 31 y 32. Vale. Bueno, pues ahora borramos el nombre de la función y vamos a borrar esta función de moda varios. El máximo. ¿Cómo se calcula el máximo de unos números? Pues utilizando la función max. Selecciono los números que hay y entonces me va a dar el valor máximo. El valor mínimo, exactamente igual, solo que con otra función. Utilizo la función min. Selecciono los números y me va a dar el valor mínimo. Ahora nos pide que contemos las mediciones realizadas en todas las provincias. ¿Qué función vamos a utilizar para esto? Pues la función contar. Abro el paréntesis, selecciono los números que me quiera contar, cierro el paréntesis y me dice que hay 18 mediciones. Son 6 meses por 3, 18 mediciones. En el segundo punto nos pide realizar un gráfico que tenga las siguientes características. Que aparezcan las 3 provincias y los 3 primeros meses. El tipo de columnas agrupadas. En la leyenda tienen que aparecer las provincias y en el eje X los meses. El título del gráfico será temperaturas. Tienen que aparecer las líneas de división principales del eje X. La leyenda va a estar colocada en la parte inferior del gráfico. Este gráfico tiene que estar en la hoja de cálculo y lo vamos a guardar con el nombre de temperaturas. Bueno, pues vamos a hacerlo. Es mucho menos de lo que parece. Seleccionamos las 3 provincias y los 3 primeros meses. Importante, este cuadrito de aquí tenemos que seleccionarlo también para que nos dé el gráfico correcto. Insertamos gráfico de columnas agrupadas. El título del gráfico va a ser temperaturas. Lo modificamos aquí. En la leyenda tienen que aparecer las provincias. Las tenemos aquí. Y en el eje X los meses, que los tenemos aquí. La leyenda está colocada en la parte inferior del gráfico. Y este gráfico tiene que estar en la hoja de cálculo, como así está. Y ahora lo que quiero hacer es guardarlo con el nombre de temperaturas. Entonces, pulso el botón derecho y lo voy a guardar como una imagen. Voy a utilizar el tipo JPG, que es más habitual, y le cambio el nombre. Le pongo temperaturas. Lo guardo. Y si yo ahora me voy a mi archivo de imágenes, vamos a ver que salga. Me voy a mi archivo de imágenes. A ver, tengo yo aquí las imágenes. Aquí. Me voy al gráfico de temperaturas
Y aquí tengo el gráfico guardado como una imagen. Bueno, pues con esto terminamos el ejercicio 11 y nos vemos en el siguiente vídeo.